una palabra que a algunos les suena a tranquilidad y a otros a sacrificio. Hay quienes sienten paz al ver su plata crecer y otros que sienten culpa o ansiedad cada vez que intentan hacerlo. Bienvenidos a Dale Play, soy Sara Gandur y hoy vamos a hablar del lado más humano del dinero, el ahorro emocional. Porque ahorrar no es solo una decisión financiera, también es una historia de emociones, de miedo, de disciplina e incluso hasta de orgullo. Para hablar de eso tengo un invitado muy especial que conoce cómo pensamos y sentimos cuando se trata de plata. Juan Daniel Hidalgo, creador de Priceit y un referente en educación financiera con propósito. Con él vamos a descubrir por qué ahorrar no solo depende del bolsillo, sino también del corazón. Bienvenido, Juan Daniel. Hola Sara y Dale, muchas gracias por la invitación. Espero que podamos con este podcast ayudar a millones de personas a ahorrar en Colombia. Te voy a confesar algo, Juan, para empezar. Básicamente yo he tenido o he pasado por todas las etapas del ahorro, ¿no? He tenido etapas donde básicamente me siento muy orgullosa, empoderada, muy feliz de ver mi cuenta de ahorros crecer, pero hay otras ocasiones donde me encuentro básicamente justificando el para eso trabajo, ¿cierto? Y ahí es donde yo entiendo que no es muchas veces no es cuestión de números, sino de emociones. Es justo por ahí donde quiero empezar. A veces cuando uno habla de ahorrar, piensa que por naturaleza es algo muy positivo, pero hay personas que sienten ansiedad, otras que sienten felicidad. Cuéntanos, para ti, ¿qué te parece este ambiente, este aspecto? Y ¿es más cuestión de la persona? ¿Es más cuestión de la relación de la persona con el dinero? ¿Qué crees tú? Claro, entonces empezando con lo que dices en un principio, a mí me gusta mucho una frase que dice que las personas sobreestiman lo que pueden hacer en un mes, 2 meses, pero subestiman lo que pueden hacer en 5, 10, 15 años. Y eso es lo mismo del ahorro. El ahorro es como una magia invisible, lo empiezas a hacer constante porque es un hábito y poco a poco va creciendo, pero no es que tú de la noche a la mañana ya lo veas grande y eso es lo que te va a generar ansiedad, que el ahorro no es inmediato, sino es un proceso que nosotros vamos haciendo con nosotros mismos, conociéndonos, cómo podemos desarrollarlo y hacerlo crecer y cada vez va aumentando más y nos vamos sintiendo más conscientes de hacerlo. Como es un hábito, el ahorro tiene que ser progresivo, ¿no? Entonces uno joven no va a empezar a ahorrar todo el sueldo o la mitad o un gran porcentaje porque vamos a decir yo quiero vivir mi vida, estoy en mis 20, estoy en mis 30, quiero salir y disfrutar y viajar, pero tenemos que ser conscientes que el ahorro más adelante va a ser lo que nos pueda dar esa tranquilidad, esa base sobre la cual yo vaya a poder tomar decisiones mucho más tranquilo y pueda pues tener una libertad financiera. Entonces es como relacionamos ese ahorro con la tranquilidad. ¿Qué hay de ti, Juan? ¿Hay alguna experiencia, anécdota que nos puedas contar donde precisamente ese ahorro del que hablamos te haya salvado? Claro, pues antes de empezar de hablar de ahorro de la forma que lo hago hoy en día, que se volvió mi proyecto de vida, yo trabajaba en una empresa de tecnología legal de República Checa y me habían invitado a una convención allá, entonces yo compré el tiquete, pues porque me habían dicho que me iban a devolver el dinero y todo, yo súper contento, me voy al hotel de allá y faltando como 2 semanas me dijeron como no Juan, ya no te vamos a pagar nada. Entonces pues la verdad fue un poco sorprendente, se me hizo como un poco falta de respeto, pero yo tenía mi ahorro ahí, entonces yo dije, bueno, pues me voy a ir a Europa, voy a conocer, pero pues eso fue lo que me permitió el ahorro y bueno, renuncié, ¿no? Entonces tuve como 6 meses en los cuales en verdad pude pensar con calma, con ese fondo de emergencia, cuáles son los siguientes pasos que quiero hacer y ahí fue que inició Priceit, que pude tener esa libertad financiera en un corto plazo, pero me dejó tomar decisiones que afectaron el resto de mi vida. Claro, fue una situación donde sentiste miedo, donde sentiste angustia, pero ya venías preparado, no precisamente para esa situación, pero para alguna que sucediera, ¿no? Exacto, sí. Entonces el fondo de emergencia es como eso que tenemos guardado a la vista, que tenemos en nuestra, por ejemplo, billetera digital y lo tenemos ahí para cualquier inconveniente que el día de mañana pues no se quiera, tengo un accidente, tengo un problema, un familiar se enferma, tengo que salir a hacer un viaje por urgencia, pues poder contar con eso y no tener que entrar a endeudarme, porque como relacionamos ahí el tema del sentimiento, me endeudo y ahora estoy preocupado por el problema, pero preocupado porque me endeudé, ¿no? Entonces, ¿es más emocional o financiero el tema del ahorro? Exacto, entonces es como lo veas, pero el ahorro finalmente te va a dar tranquilidad, va a ser como una base en la cual vas a poder pensar con cabeza fría, ¿cómo voy a
tomar las decisiones que quiero hacer. En Colombia, y pues para ser sincero, existen diferentes mecanismos de préstamos, pero pues hay personas que prestan con unos intereses muy altos y pues es como un tipo de informalidad. Imagínate la presión que uno va a tener al tener que recurrir a uno de estos mecanismos de financiamiento para pagar cualquier problema que tengan. Por ejemplo, el hijo en el colegio que tengo que pagar la matrícula porque si no, no puede ir. Ahí es que las personas bajo presión entran y pues toman estos mecanismos de financiamiento que finalmente los van a perjudicar, ¿no? ¿Qué tipo de hábitos entonces tú recomiendas que empiecen a tener las personas con el tema del ahorro? Claro, entonces, mira, por ejemplo, uno recibe el salario y empieza el mes. Muchas personas empiezan a pagar todo. Entonces yo pago mi arriendo, hago mi mercado, pago los servicios públicos, salgo a comer porque pues claro, me acaban de pagar, me quiero dar el gustico. Sí, ¿por qué no? Tal vez pago el viaje, hago esto y al final del mes es que digo, listo, me sobraron estos pesos, los voy a ahorrar. Ahora mira el ejercicio. Te pagan y tú ya todos los meses dices, voy a ahorrar el 10, el 15, el 20%, lo separo y ahí sí empiezo a gastar. Y eso está comprobado que de esa forma te vas a obligar psicológicamente de tener ese ahorro forzado que finalmente a largo plazo va a generar un interés compuesto y vas a tener una base grande para comprar tu casa, para tener tu pensión, para poder tener una libertad financiera. Entonces, pues yo lo dejo como una reflexión, pero también es para que nosotros digamos, oiga, yo quiero darme mi pensión, pero con mi ahorro. Claro, y es un plan súper válido en estos momentos porque entre más posibilidades tengamos, pues mucho mejor, ¿no? Y cada estilo de vida es diferente, cada persona tiene sus proyectos y así es como ellos finalmente deciden qué hacer, pero hacerlo con responsabilidad y con conciencia, ¿no? Exacto, algo esencial es que muchas personas ahorran sin propósito y tenemos que tener esa meta clara porque va a ser finalmente esa inspiración que vamos a tener para ahorrar constantemente. Si yo digo, quiero ser dueño de mi casa propia y poder tener esas llaves y tener esa tranquilidad de no pagar arriendo, es totalmente válido y eso va a ser lo que los va a impulsar a tener ese ahorro. Entonces le ponen mi casa. Claro, no, y a ¿Sí mí me entiendes? pasa, o bueno, me pasaba, cuando al principio yo decía, ahorrar, pero ahorrar ¿para qué? Claro, no tenía la conciencia de, mira, podemos fijarnos metas chiquitas o metas incluso preestablecidas que te motiven a ti a que no es algo vacío, sino es algo con fundamento y con propósito, precisamente. Exacto, y pues lo que tenemos que pensar es que el estilo de vida puede ir cambiando. Una persona que gana, no sé, por ejemplo, un salario mínimo, puede que sea complicado ahorrar, pero tiene un ascenso, gana 2.200.000, 3 millones de pesos. Muchas veces lo que pasa es que la persona, cada peso adicional que se gana, se lo gasta. O Sí. sea, entonces empieza, listo, ya no tengo el mínimo, sino gano mucho más, entonces ahora voy a tener es una moto, y si gano más voy a tener es un carro, y si gano más voy a tener es el carro del año, y me voy a cambiar de lugar, en vez de pensar de que el hábito del ahorro se tiene que construir con el ingreso que tengamos en el momento, porque es que no va a ser como, necesito ganar más para ahorrar, sino ya con lo que tienes, empieza a generar ese hábito, así no sea el 20% que hablamos al principio, sino empieza con un 5%. Lo importante es empezar. Hay algo muy curioso y es que muchas veces sentimos satisfacción cuando estamos gastando, pero sentimos como un castigo el tema de ahorrar. ¿Por qué crees que pasa esto, Juan? Claro, entonces yo creo que esto es totalmente de emociones porque cuando nosotros estamos gastando, estamos incentivando el cerebro en ese tema de recompensas y que estamos recibiendo a cambio algo inmediatamente. En cambio, cuando ahorramos, lo hacemos a largo plazo y no estamos viendo inmediatamente lo que estamos haciendo, sino que estamos apartando ese dinero y guardándolo para un futuro, pero no estamos teniendo esa recompensa que nos da tener las cosas materiales. Entonces ahí lo que hay que pensar es cómo yo, en vez de comprarme esos tenis costosos, o cómo hago yo en vez de comprarme esa nueva pinta, esa nueva ropa, puedo ahorrar ese dinero y puedo tener algo más adelante. A mí me gusta poner muchos ejemplos y hay muchas personas que me han enseñado sus métodos de ahorro y te voy a mostrar uno. Uno es, por ejemplo, yo cada vez que compro algo tengo que estar ahorrando la misma cantidad. Entonces, si quiero comprar esos tenis de 600.000, tengo que estar ahorrando 600.000 pesos. Aunque no es la estrategia para todas las personas, es muy buena porque hace que ahorres siempre que gastas. Entonces no vas a gastar como ese 1.200.000, sino ahorras 600 y gastas 600. Y otra estrategia que hacen las personas es miden el gasto con tiempo. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene un salario de 3 millones de pesos, que trabaja 20 días al mes,
¿cuánto gana normalmente al día? Unos 133.000 pesos. Si te vas a comprar esos zapatos de 600.000 pesos, son 4 días de trabajos de madrugada, de trancón, de ir a la oficina, pues que no todos los días es genial. Entonces uno se piensa 2 veces eso como, bueno, me puedo aguantar este gustico que me quiero dar y más bien ahorro para tener ese dinero guardado en algún mecanismo que les vaya a rentar y vaya creciendo poco a poco. Y después de unos 5, 10, 15 años te vas a dar cuenta que pues en verdad es mucho más significativo. Claro, ¿tú crees que ahora las redes sociales precisamente incentivan esa necesidad de gastar, gastar y no ahorrar? Sí, claro, pues las redes sociales están diseñadas específicamente para que gastemos, porque si por ejemplo tú vas con tu grupo de amigos y hablan de un viaje que quieren hacer a Santa Marta, lo primero que cuando llegas a tu casa y te aparecen publicidad es tiquetes baratos, Sí. hoteles, todo el paquete completo y pues eso se de diferentes cosas, pero es que cuando nosotros buscamos en una página web, nosotros dejamos algo llamado cookies que básicamente conecta lo que estás buscando con quien lo ofrece y te va a obligar a gastar, claro. Ahí es cuando empezamos a comparar paquetes, ¿no? ¿Cuál está más económico? ¿Cuál tiene todo incluido, no? Sí, ahí también, esa es mi especialidad, encontrar lo más económico, pero sí, pues las redes sociales son una herramienta que hacen gastar mucho, mucho más. Sara, te pregunto, ¿tú crees que te vas a pensionar? La verdad, yo sí creo. Como te lo venía diciendo, realmente después de que haya 1% de fe, que haya disciplina y que haya constancia, yo trabajo precisamente con un propósito, no solo a corto o mediano plazo, sino a largo plazo, porque precisamente no sé qué me vaya a esperar y yo sinceramente quiero una vejez muy tranquila. Claro, y pues es que las personas no tienen en cuenta que la pensión no va a ser el mismo salario que estás recibiendo en este momento o en tu pico máximo, sino va a ser un 60-70% y tienes que disminuir ese estilo de vida que estás llevando porque ahora estás pensionada, por decirlo así. Es ahí donde encontramos la importancia del ahorro, que va a ser una herramienta para complementar esa pensión, en lo cual nosotros ahorramos y, por ejemplo, invertimos en un local comercial que está arrendado, complemento mi pensión con ese arriendo y puedo seguir viviendo esa vida digna que me prometí, por la cual en verdad hice ese sacrificio, porque como hablábamos previamente, cuando yo dejo de gastar, yo estoy sacrificando un poco yo quería esos tenis para Claro. salir este fin de semana y bueno, que me dijeran qué lindos. Pero pues es que en 10, 15 años voy a tener la posibilidad de comprar algo mucho más grande que pues me va a ayudar a tener mayor tranquilidad y pues tener una pensión más digna. Claro, y la estabilidad sobre todo que necesitamos, porque lo que hablábamos, el futuro es muy incierto y nos puede ir muy bien, pero también nos puede ir medio regular y tener ese tipo de ahorro, esa bolsita de ayuda, pues nos serviría un montón, ¿no? Exacto, sí, poder diversificar en qué estamos ahorrando y por ejemplo, pues estamos en Colombia, podemos ahorrar en pesos, pero también ahorita hay muy buenas herramientas para ahorrar en dólares, para ahorrar en acciones, para ahorrar en finca raíz, es decir, no poner todos los huevos en la misma canasta, sino pues tener todo muy bien diversificado. Finalmente, Juan, ¿cómo le dirías esto a los niños y jóvenes que probablemente nos estén viendo desde sus casas porque sus papás colocaron este episodio? Claro, lo que yo les diría es que acá lo que estamos haciendo es un ahorro para algo que queremos en un largo o mediano plazo. Entonces piénselo como si les dan la lonchera. A ustedes les están dando todos los días 5.000, 6.000, 7.000 pesos para la lonchera. Y decir que en vez de comprarme el paquete de papas grande, me compro el mediano y complemento con algo de la casa. Llevo algo de mi casa. Voy ahorrando, voy ahorrando, voy ahorrando. Ese ahorro después les va a permitir comprarse ese PlayStation que quieren, ese juego que están buscando, ese control. Pero pues ahí ya estamos generando ese hábito del ahorro y se va a ver reflejado más adelante cuando tengan una vida laboral y no va a ser el PlayStation, no va a ser el control, va a ser la casa, va a ser el local comercial que van a poder arrendar y bueno, pues todas esas cosas que les van a generar patrimonio y capital. Juan, gracias por esta enseñanza tan honesta, por esta charla tan instructiva. Finalmente nos damos cuenta que ahorrar no es una meta financiera, sino conectar nuestras emociones para el presente y también para el futuro. Muchísimas gracias. No, a ti, Sara, y a Dale por la invitación. Espero que este corto espacio les dé las bases para poder empezar a ahorrar y planear esas metas financieras que les va a permitir tener una mayor tranquilidad y libertad financiera. Ahorrar también es darnos estabilidad, calma y la posibilidad de decidir con libertad. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar este episodio de Dale Play, el espacio donde hablamos de plata, sin enredos, pero con mucho sentido.